Porque Cristo, aunque sea con uno o con dos, va a dar su mensaje. ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene hoy el pueblo de Dios? Presentamos la serie El tiempo del fin, con el estudio profético de Daniel 11, 40 al 45. Bendiciones de lo alto, mis queridos hermanos. Una vez más estamos aquí agradeciendo a nuestro Dios por este privilegio que nos da de continuar con este estudio, esta serie titulada El tiempo del fin, con la entrega número 8, donde con la ayuda del Señor vamos a continuar con el estudio que nos hemos embarcado de Daniel, el capítulo 11, los versos del 40 al 45, ya que en estos 6 versículos el Señor nos ha dejado esta llave profética que viene siendo como un resumen de lo que Apocalipsis, desde los capítulos 13 hasta el 18, abarca. Y cada versículo de estos que vamos a ir analizando poco a poco, ya estamos en el versículo 41 y nos damos cuenta de que el Señor nos ha dado un orden para que podamos tener en los eventos finales una cronología que, aunque no esté basada en una fecha específica, sí por los acontecimientos, ya que el Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 117, dice que la obra relacionada con el hombre de pecado constituyen las últimas características claramente reveladas en la historia de este planeta. Y justamente esas escenas relacionadas con la obra del papado las describe Daniel 11 del 40 al 45, porque es ahí donde se ve cómo el papado es una historia repetida que está en los versículos 30 hasta el 36, justamente en el mismo capítulo 11 está la doble historia del papado, en su primera fase y en su última fase. Así que, mis amados, es imprescindible que nosotros entendamos de que no estamos aquí solamente analizando una porción bíblica más, sino que son los eventos que nos conducen al final de la historia de este mundo y que el Señor, en su sabiduría y en su plan de redención, nos está guiando a estos versículos específicos, porque este es el tiempo para que se entiendan, de tal modo que el Señor pueda concluir la obra de la redención y pueda preparar a un pueblo para que subsista en esa hora final. Entonces, en el audio anterior estuvimos hablando acerca de Daniel 11:41, cuando enfocaba lo que significa que el hombre de pecado o el rey del norte entraría en la tierra gloriosa. Y dice la siguiente parte del versículo, vamos a leerlo completo, versículo Daniel 11:41, entrará en la tierra gloriosa y muchos caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Entonces vimos cómo el papado en la conquista del mundo ha ido dando pasos. Y este segundo paso, que se ve en el versículo 41, es la conquista espiritual de los Estados Unidos. Yo les hablé acerca de un libro titulado El Vaticano en la Política Mundial, por un autor llamado Abraham Manhattan, y les dije que les iba a leer textualmente lo que dice la introducción de este libro a la edición norteamericana, para que ustedes puedan darse cuenta de que no se trata aquí de una profecía jalada por los moños, como algunos dicen, que como que el papado, que otra vez, que si es los Estados Unidos. Sí, es los Estados Unidos, pero ¿cuál es el objetivo que los Estados Unidos tiene y quién le ha impuesto ese objetivo a los Estados Unidos? Eso es lo que vamos a desarrollar. Yo les dije que este libro fue escrito en 1949, salió a la luz su primera edición. Y miren aquí cómo efectivamente se corrobora los planes que tenía el papado, así como lo explica Daniel 11, los versos 40 hasta el 45. Miren lo que dice el prefacio de la edición americana. En las últimas décadas, en medio de los estruendos y las ruinas de las 2 guerras mundiales, Estados Unidos de América ha emergido superior y dinámico en el escenario de la política global. De un extremo al otro de la gran masa de tierra de Eurasia a Rusia, el baluarte del comunismo, igualmente dinámica en su lucha por construir una nueva estructura
política está esperando desafiantemente el derrumbe del viejo modelo de sociedad, segura de que el tiempo está de su lado. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica, aparentemente preocupada solamente con sus tareas religiosas, está febrilmente comprometida en una carrera por la última conquista espiritual del mundo. Eso es en el 49 que escribió esto el autor. Pero mientras que los empeños de los Estados Unidos y de la Unión Soviética se siguen con aprensión creciente, aquellos del Vaticano raramente son escrutados. Sin embargo, ni un solo evento de importancia que haya contribuido al actual caótico estado de situación ha ocurrido sin que el Vaticano tomara una parte activa en él. Y miren lo que sigue diciendo. La población católica del mundo, 400 millones en ese entonces, es más numerosa que la de los Estados Unidos y la de Rusia soviética reunidas. Cuando se recuerda que las actividades coordinadas de esta gigantesca masa espiritual dependen de los labios de un solo hombre, la apatía del norteamericano no católico debe transformarse rápidamente en una aguda atención. Su interés, además, debe aumentar cuando él se hace consciente de que los Estados Unidos están íntimamente implicados en el logro tanto de las metas inmediatas del Vaticano como de sus objetivos finales. Y estas metas son, mírenla aquí, número 1, la aniquilación del comunismo y de la Rusia soviética. Número 2, la conquista espiritual de los Estados Unidos. Y número 3, la catolización final del mundo. Estas son las 3 metas que el Vaticano se propone, que ya desde 1949 estaban claramente definidas. Parecen fantásticas estas metas. Desafortunadamente, ellas no son ni especulación ni sueños salvajes y ociosos. Ellas son tanto indiscutible como indisolublemente una parte de la historia contemporánea, como el surgimiento de Hitler, la derrota de Japón, la fusión del átomo, la existencia del comunismo. De hecho, la alternativa ineludible con la cual la humanidad hoy se confronta no es si este será el siglo norteamericano o el siglo ruso, sino si este no podrá ser después de todo llegar a ser el siglo católico. Abro Manhattan, 1949, Londres. Hermanos queridos, ¿se dan ustedes cuenta de que el Señor justamente nos está dirigiendo la atención a las profecías que tienen que ver con el resurgimiento del papado al trono del mundo? Porque son exactamente, como lo dice Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 117, las últimas escenas que se desarrollarán en la historia de este planeta. Así que podemos ver que en este estudio que estamos realizando no estamos dando una interpretación personalizada ni alada de los moños como algunos consideran, sino que es una profecía que está claramente definida en la palabra de Dios y avalada por la historia y las metas específicas que tiene el papado. Vimos también cómo el papado ya dio su primer paso en la conquista del mundo, porque ya la derrota del comunismo ruso es historia. El papado viene en su segunda fase en la conquista espiritual de los Estados Unidos. Y vimos en detalle en el audio número 7 cómo desde el 89, cuando el Estados Unidos se une al papado para lograr su objetivo número 1, que era deshacerse del comunismo ruso, entonces los enemigos, particularmente hablando ideológicamente, que son el protestantismo y el catolicismo, uno representado por la Iglesia de Roma y el otro por el protestantismo de los Estados Unidos, en el 89 sorpresivamente se alían. Y esta alianza que comienza para derrotar supuestamente un enemigo común es el inicio para la sanación completa de la herida que Apocalipsis 13 dice claramente que la primera bestia recibió, que fue el papado en 1798, cuando se le quita la hegemonía sobre los poderes civiles del viejo mundo. Hermanos, la repetición de la historia está dándose y solamente
un grupo está dándose cuenta. ¿Y sabe por qué? Porque como dice Testimonios para la Iglesia, en la página 17, en el capítulo 2, los que se colocan bajo el control de Dios para ser guiados y conducidos por Él, se darán cuenta de la marcha progresiva, de los eventos que Él ha ordenado que tengan lugar. Solo los que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él van a ver la marcha progresiva de los eventos que el Señor ha trazado, nos ha dejado ahí para que nosotros cuando lo veamos podamos entender dónde estamos y de qué se trata. Y sigue diciendo la cita, inspirado por el Espíritu de aquel que dio su vida por la vida del mundo, ya no permanecerán en un estado de incapacidad, señalando lo que no pueden hacer, sino que poniéndose la armadura del cielo, hoy vamos a hablar de cómo se pone la armadura del cielo y dónde está, saldrán a la batalla. ¿A cuál batalla? A la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, haciendo cosas osadas a favor de Dios, sabiendo que su omnipotencia suplirá su necesidad. ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene hoy el pueblo de Dios? La necesidad de un carácter semejante al de Cristo, que le dé el poder que tenía Cristo para transformar corazones. Entonces, mis amados, si te estás colocando bajo el control de Dios para ser guiado por Él, te darás cuenta de la marcha progresiva, de los eventos que están ocurriendo y que el Señor ha decidido que así ocurran para que podamos estar atentos. Así que Daniel 11:40 al 45 son los eventos que el Señor ha determinado que acontezcan y están en proceso de cumplimiento. Yo les hablé a ustedes de una historia paralela junto a las riberas del Ulai y del Idequel. Les voy a refrescar un poquito esto para que podamos ver cuáles son esas dos historias y entonces entremos en el contexto. En la página 284 de Joyas de los Testimonios, el tomo 3, miren lo que dice aquí. Y luego entonces iremos a la historia del Ulai y del Idequel. Satanás estudia la Biblia con cuidado, sabe que le queda poco tiempo y procura en todo punto contrarrestar la obra que el Señor ha ido haciendo sobre esta tierra. Es imposible tener una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que viva en la tierra cuando se combinen dos cosas: la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones del pasado. Ahí están las dos historias. En estas dos historias vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones del pasado. En una la obra de Cristo y en otra la obra del hombre de pecado. Y el pueblo de Dios andará en la luz que emana del trono de Dios. El mismo Dios le mostrará su verdad, su luz, su mensaje. Por medio de los ángeles, las comunicaciones entre el cielo y la tierra serán mantenidas constantes. ¿Oyeron? Serán mantenidas como constantes. Ahora, en Testimonios para los Ministros, la página 110, miren lo que dice acá. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él vio, las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y del Idequel, los grandes ríos del Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán, mis amados. La visión en las riberas del Ulai es la visión de Daniel 8, que tiene que ver con la purificación del santuario, Daniel 8:14, lo cual comenzó a ocurrir en 1844 cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Ahí comienza el proceso de la purificación del santuario. No terminó ahí. Terminará cuando Él salga del lugar santísimo con la sentencia de que el caso de cada quien ha sido decidido. Así que la línea donde se verá la manifestación de la gloria de Dios es la visión que él tuvo junto al Ulai, que tiene que ver con la obra de Cristo en el santuario. Ahora, la visión que tiene que ver con el Idequel son las escenas de los capítulos del 10 al 12 del libro de Daniel, que incluye claramente al 11, que es la repetición del surgimiento del papado al trono del mundo.
Entonces, especialmente cuando Elena de White habló sobre esto, nosotros sabemos que fue después de 1798, porque el adventismo viene a tomar forma más definidamente en 1844 en adelante. Así que Daniel 11:40 en su primera fase ya estaba cumplido en el tiempo de Elena de White, así que tiene que ser las escenas relacionadas con los versículos del 40, la segunda parte, en adelante hasta el 45. Y esa parte de Daniel 11, que estaba todavía sin cumplirse, es la obra que Elena de White dice que debía ser repetida porque tiene que ver expresamente con la obra del papado al resurgimiento del mundo. Ella especifica que esas escenas son las que están más claramente en los versículos 30 hasta el 36 del libro de Daniel, el capítulo 11, y cuando usted estudia ese capítulo se da cuenta que es la historia del hombre de pecado. Entonces, en el audio anterior vimos cómo esta historia desde 1989 los llevé hasta la actualidad desde el punto de vista de lo que está haciendo el papado en la tierra, cómo en el 89 se alía con Estados Unidos, derroca al abandonen sus principios protestantes y lleven a cabo su obra de exaltar una institución del papado, vendrá la ruina nacional en consecuencia de eso. La sierva de Dios dice en el conflicto de los siglos que la gloria de los Estados Unidos es su constitución. Y el trabajo del hombre de pecado es justamente deshacerse de la constitución norteamericana, que es la que le da realce al protestantismo. Y ya hemos visto los pasos que se han ido dando en el 2001 con el acto patriota, donde cada individuo era ahora declarado, si una persona era sospechosa de terrorismo, esa persona era culpable hasta que no se demostraba lo contrario, a diferencia de lo que sucedía con anterioridad, que una persona era inocente hasta que no se demostraba lo contrario. Así que, sin darse cuenta, el norteamericano ha ido cediendo sus libertades y sus derechos solo para comprobar en un futuro muy cercano que lamentablemente fue conducido hacia su propia ruina. Y los Estados Unidos, lamentablemente, con los privilegios que ha tenido, la luz que ha tenido, cómo el pueblo de Dios se ha desarrollado dentro de un contexto de libertad, por haber abandonado los principios, este país va a cosechar las consecuencias de no haber hecho de la palabra de Dios su guía y su apoyo, como sucedió en el principio. Luego vimos cómo en el 2015 se le permite a este primer papa jesuita de la historia llegar y hablar hasta el Congreso norteamericano, que es el más alto poder, podríamos decir, que tiene en los Estados Unidos, legislativamente hablando, y cómo llega a la tierra donde se firma la Constitución. En ese mismo lugar establecen su programa del Encuentro Mundial de Familias, que tenía como título La familia, el trabajo y la fiesta, dando a indicar cuál era la agenda, que es justamente la imposición del día de reposo espurio o el domingo, avalando que la familia tiene derecho a volver a sus raíces y tener un día de descanso donde puedan fortalecer sus lazos y todo lo demás. El fin es el problema, porque en sí es bueno tener un día de descanso para que las familias puedan estar unidas y fortalecer los lazos, pero ese día de descanso para ese objetivo ya lo había dado Dios en su cuarto mandamiento, donde hablaba sobre el sábado. El problema no es el día, el problema es cuál día. Y nosotros sabemos que Satanás tiene una agenda muy concienzuda que la mayoría de la gente está siguiendo, pero no tiene ni idea de hacia dónde le va a llevar hasta que sea demasiado tarde. Entonces vimos que en el 15 sucedieron varias cosas que ya analizamos, y en el 16 el papado abre la puerta de la misericordia, el año de la misericordia, para que todo el que quiera unirse lo pueda hacer de manera voluntaria y por la buena. El año ecuménico, el año donde las religiones debían dejar sus diferencias y todo lo demás. Sin embargo, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que tanto Dios como Satanás no pueden darse la mano, porque tienen objetivos opuestos. Uno quiere usurpar
la adoración que le corresponde al otro. Satanás lo que quiere es ocupar en el trono del alma el lugar que le corresponde a Dios. Y lo está haciendo y lo está logrando a través de su representante, el hombre de pecado, a través de este sistema religioso espurio que se establece como resultado de la apostasía y no puede, como no está en armonía con la palabra de Dios, los que están siguiendo la palabra de Dios tampoco pueden estar en armonía con ese sistema. Y en base a eso es que se va a desarrollar un gran conflicto, como vimos en la cita anterior, que la sierva de Dios nos decía que no puede dar una descripción clara de lo que experimentará el pueblo de Dios cuando se combine la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones pasadas. Por lo tanto, mis hermanos, en el 17 termina, podríamos decir, el proceso que se había ido llevando a cabo con la destrucción del protestantismo, ya que se celebraron los 500 años de la Reforma y lo que supuestamente se hizo fue que se le dio fin a la protesta. Lo que costó tanta lucha, tanta sangre y tantos sacrificios a los reformadores, sus hijos lo tiraron por la borda cuando celebraron esto, aparentemente acabando con el demonio de la separación, como dijo Kenneth Copeland, hablando sobre el protestantismo y todo lo demás, sobre la obra de la Reforma, que es una cosa asombrosa. Pero no solamente se queda ahí este asunto, sino que ahora lo vamos a ver desde el punto de vista espiritual, qué fue ocurriendo en la otra línea, porque esta es la línea del Hidekel. Esta es la línea del Hidekel que hemos estado viendo. Ahora vamos a ver la línea del Ulai, que es la obra de Cristo en el santuario, desde el punto de vista espiritual para la iglesia de Dios. Entonces, mis amados, necesitamos entender claramente que Cristo Jesús también le está hablando a su pueblo. No es un asunto de que se está mirando lo que el papado está haciendo y lo que Cristo está haciendo, ¿dónde está? Eso también ha de mirarse. Eso también el Señor lo ha revelado en esta doble historia. Y nosotros como pueblo, mis amados, tenemos que comprender que Cristo no está callado. El asunto es que los que se están dejando guiar por el Señor, los que están siendo controlados por Él, están viendo el paso que el Señor está llevando a cabo. Y por lo tanto, necesitamos darnos cuenta también que hay una obra que se está haciendo dentro del pueblo y que el Señor en su grande misericordia nos está dirigiendo a ella para poder prepararnos, porque Cristo ama a su pueblo. Cristo quiere redimir a su pueblo, a su iglesia, y quiere usarla en ese mensaje final. Por lo tanto, tenemos que avanzar en la búsqueda de la espiritualidad. Tenemos que darnos cuenta de que Cristo está obrando. Entonces, ¿qué sucedió en la línea de Cristo, en el paralelo que se está dando con respecto al pueblo de Dios desde 1989? Hermanos, en el 89, con el cumplimiento de esta profecía de Daniel 11:40, la segunda parte, sucede algo que impacta al pueblo de Dios. Miren qué sucede. El patrón profético que el Señor nos ha dado nos dice claramente, dice la sierva de Dios en el capítulo 12 de Mensajes Selectos, el tomo 2, que las profecías constituyen una delineación simbólica de los eventos que conducen al fin de la historia terrenal. Eso nos dice que los eventos que se van dando se comprueban a través de la historia. Entonces, cuando llega el cumplimiento de una profecía, en Lucas 21, usted se va a dar cuenta de los detalles que el Señor da en el orden de cómo el Señor describe las escenas del fin del mundo. Y cuando se cumple una profecía que usted la puede ver con sus propios ojos, que esa generación la puede ver con sus propios ojos, dice Jesús, entonces saber que está cercano aún a las puertas. Y el Señor dice en el versículo siguiente, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es diciendo, lo que les estoy diciendo es tan serio que les estoy diciendo, cuando ustedes vean estas cosas,
sepan que ha llegado el tiempo. La generación, no pasará esta generación sin que todas esas cosas acontezcan. Y la sierva de Dios, comentando ese texto, dice que la generación que vea el cumplimiento de esos eventos es la generación que va a ver a Cristo venir en gloria. No olviden esta parte, porque si en verdad hemos llegado a las escenas finales de la historia de este mundo, el pueblo de Dios también tiene que caminar en aras al desarrollo del conflicto final y la preparación. Porque yo no creo que Cristo haya venido al mundo a morir y que en la última generación no pueda él lograr los objetivos que se ha trazado, que es prepararse para él una iglesia pura, santa y sin arruga ni cosa semejante. No creo que Cristo, que tiene todo el poder para perdonar, no pueda librar del pecado. Cristo tiene que hacer de su iglesia del tiempo del fin una generación de hombres y mujeres que sigan al Cordero por donde quiera que va. Una generación que pueda demostrar ante el universo entero que se puede guardar la ley de Dios. ¿Para qué Dios saca a Israel de Egipto? Lo saca para mostrar al mundo las excelencias de la ley de Dios y de cómo el ser humano puede ser feliz en obediencia a esa ley. En el Israel espiritual Dios hace exactamente, se trata el mismo objetivo. Saca al adventismo del séptimo día, lo pone en la tierra gloriosa, le da su ley para que el mundo entero pueda ver las exigencias del gran legislador, del creador del cielo y de la tierra, y las prerrogativas, los privilegios y los derechos que él tiene sobre sus criaturas. Igualmente, como las criaturas de él, cuando siguen en obediencia los dictados de su santa ley, el producto será felicidad, santidad y pureza. Entonces, para este tiempo final, hermanos, Cristo también está obrando de su lado con su pueblo y nos está haciendo ver las profecías para que nosotros podamos tener un despertar. Porque justamente dice Testimonios para los Ministros, la página 111, que cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. El conocimiento profético de los libros de Daniel y Apocalipsis van a hacer que nosotros tengamos una experiencia religiosa completamente distinta. Sigue diciendo la cita, recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que la mente y el corazón serán impresionados con el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Oh, hermanos, el objetivo del estudio profético que Dios se ha trazado es que nosotros podamos ser impresionados para desarrollar el carácter que debemos tener a fin de vivir en el cielo. Y sigue diciendo la cita, una cosa se comprenderá con certeza por el estudio del Apocalipsis, que la relación entre Dios y su pueblo es estrecha y decidida. Gloria a Dios. El estudio profético te lleva a tener una relación más estrecha con tu Dios. Las profecías son el catalizador que siempre ha traído un reavivamiento al pueblo de Dios. Busque, hermano, en toda la historia bíblica y se va a dar cuenta que siempre ha sido el estudio profético, el cumplimiento de alguna profecía, lo que ha traído un reavivamiento y una reforma que ha producido un movimiento religioso dentro del mundo y dentro del pueblo de Dios. Y hoy en día no es la excepción. Al contrario, el Señor está levantando su último movimiento profético, su último movimiento religioso, que se llaman los 144,000, que es el remanente del remanente, mis amados. Y nosotros, los adventistas del séptimo día, tenemos el privilegio de formar parte de ese remanente que Cristo quiere tener listo para poder sacar a sus otros hijos que están en Babilonia, que están en la confusión religiosa, porque Cristo ha hecho un pacto nuevo con su pueblo. La iglesia adventista ha sido levantada para exaltar la ley de Dios, para llamar al mundo a reconocer que Cristo es el creador, el legislador, y el sello del Dios vivo está contenido en el cuarto mandamiento de su ley, donde llama a todos a adorarle a Él como creador. Este tiempo también es el tiempo de vindicación del pueblo de Dios. No nos cerremos al estudio profético,
porque eso es lo que va a traer el anhelado reavivamiento dentro del pueblo, que nos va a llevar a asimilar la voluntad de nuestro Dios. Entonces, ¿qué sucede? Con el cumplimiento de esta profecía en 1989, que nosotros lo vimos, los que tenemos más de 40 años, mis hermanos, lo vimos con nuestros propios ojos. Porque va a ser, ahora en el 19 se cumplen 30 años de ese acto. Cuando en el 9 de noviembre de 1989 caen los muros de Berlín, entonces el proceso de la caída del comunismo se da hasta que la Rusia comunista cede. Desde el 89 hasta el 92 por ahí se da el proceso en el cual el papado logra vencer al comunismo de la Europa oriental. Pero dentro del pueblo de Dios, esa profecía marca el tiempo del fin para nuestra generación. ¿Y sabía usted que en Ezequiel 37, la profecía de los huesos secos, eso lo vamos a estudiar con más detalle en otro audio, pero en Ezequiel 37, cuando se ocurre ese temblor como consecuencia de que se le manda a Ezequiel que profetice, hermanos, léase Ezequiel 37 con detenimiento y usted se va a dar cuenta que ahí estaba profetizado lo que se dio en el 89, pero desde el punto de vista del pueblo de Dios, hubo un despertar. Los huesos secos, que eran la casa de Israel, que es el pueblo de Dios, que está prácticamente inhabilitado, en 1989, cuando esta profecía se cumple, hubo un despertar dentro del pueblo adventista. Ustedes son testigos de cómo el pastor Finley y muchos otros fueron enviados a la Unión Soviética a dar campañas y a llevar Biblias, y cómo se reunían noche por noche en un salón más de 3,000 personas a escuchar la palabra de Dios, anhelosos de tener una Biblia y poder leerla. Hermanos, eso despertó un reavivamiento grande dentro del pueblo. Hubo otro grupo que se dio cuenta de que si eso se cumplió de una manera tan rápida, entendieron lo que la sierva de Dios decía, de que los eventos finales serían rápidos. Y dijeron entonces que los acontecimientos para el tiempo del fin iban a ser así de rápidos. Un gran grupo comenzó a salir de las grandes ciudades y se establecieron en los campos. Eso sucedió en muchos países. Usted solamente tiene que ir a la historia. La gente que llegó a la iglesia del 89 por ahí en adelante, se recuerdan claramente del reavivamiento que había, el movimiento misionero, la gente queriendo volver, los huesos, hubo un temblor después de esa profecía y comenzó a unirse hueso con hueso. El Señor comenzó otra vez a despertar a su pueblo porque el proceso del desarrollo de los 144,000 iba a comenzar. Pero de esto vamos a hablar con más detalle en otro audio. Solamente quiero que ustedes vean que lo que sucedió en el 89, con el cumplimiento de la profecía de Daniel 11:40, su segunda parte, cuando el papado arrasa con el comunismo de la Unión Soviética, llegó el tiempo del fin para nuestra generación. Porque siempre que se cumple una profecía, llega el tiempo del fin para esa generación que lo ve. Eso usted lo puede ver en todas las historias bíblicas y reformatorias del pasado. Por ejemplo, cuando Cristo está para venir a la tierra, ¿sabe usted que es en el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas? Especialmente el inicio de la semana número 70, cuando Cristo es bautizado y es ungido en el año 27. Y entonces Dios levanta a Juan el Bautista para preparar el camino para el Señor. ¿Y cuál es la proclamación del mensaje que hacen tanto Juan como Jesús? Arrepentíos porque el tiempo es cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Eso marcó el tiempo del fin para esa generación, o sea, el tiempo de prueba para esa generación. Y nosotros sabemos claramente que fue así porque con el rechazamiento de la luz que llegó, el mensaje de que el Mesías había llegado, los judíos como nación fueron dejados en perfectas tinieblas porque no hicieron caso al tiempo de prueba que les llegó y al mensaje que les traía la luz y lo rechazaron. Así que vamos a ver el paralelo al pie de la letra en cada generación, pero hoy nos vamos a concentrar
en nuestra propia generación. Amados hermanos, en el 89 se da este primer paso en el que el hombre de pecado logra su primer objetivo, pero también Cristo comienza a despertar a su pueblo, a decirle, el tiempo del fin para esta generación llegó. Hay que moverse. Ese temblor que fue como consecuencia de que Ezequiel profetizara fue un símbolo de el cumplimiento profético, cómo puso a temblar al pueblo y hacerles saber que llegó el momento de sacudirse del letargo espiritual y del sueño laodicense. Luego, mis hermanos, seguimos en la línea. Recuerden que en el 2001 sucedió un evento a nivel del papado en el que el acto patriota le dio un revés a la Constitución que ayudó al papado en sus objetivos de lograr la conquista espiritual de los Estados Unidos, porque acuérdense que es un problema ideológico. La Constitución norteamericana es una constitución protestante y el papado, especialmente el jesuitismo, surgió con el objetivo de contrahacer la reforma y el protestantismo, no lo olviden. Pero ¿qué pasó en la línea del santuario? ¿Qué pasó con el paralelo de Cristo en el 2001 para su pueblo? Ustedes saben muy bien que en eventos de los últimos días se predecía la caída de las Torres Gemelas. Hay algunos que por no querer hacer caso a este mensaje, por no reconocer este mensaje, hasta niegan que Elena de White profetizó eso. Se atreven a tirar por el suelo el testimonio del Espíritu de Dios solamente por no aceptar la luz que está llegando. Pero como yo les he dicho, esto es solamente un estudio y estoy compartiéndolo con ustedes a medida que yo también voy estudiando, pero esto no es un asunto de que usted tiene que creerlo si usted no quiere, porque la luz llega. Dice la sierva de Dios, justamente hablando sobre lo que sucede cuando hay un evento profético, una crisis, dice en una revista titulada The Bible Echo, o el eco de la Biblia, en agosto 26 de 1890, dice la sierva de Dios, hay periodos que son cruciales en la historia de las naciones y de la iglesia. Oiga bien. Y dice ella, cuando estas diferentes crisis llegan, la luz para ese tiempo es dada. Si es aceptada, hay progreso espiritual. Pero si es rechazada, el naufragio y la muerte espiritual seguirán. Hermanos, entonces hay periodos que son cruciales en la historia de la iglesia y de las naciones. El 2001 fue un evento crucial, fue una crisis, porque Elena de White dice, cuando esas diferentes crisis llegan, la luz para ese tiempo es dada. Así que otra vez nos corrobora el Señor que vino luz para esta generación, porque la mayoría de los que están escuchando este audio estaba vivo para el 2001. Y si no había nacido, que sea muy jovencito, como quiera, está la historia del 9/11 es muy fácilmente comprobable. Así que, hermanos, quiere decir que el Señor envió luz para ese pueblo cuando esa crisis se dio. El Señor siempre da una señal física para que el pueblo pueda tener claridad con respecto a lo que Dios está haciendo, porque la obra de Dios entre las naciones siempre se ha dejado ver. Aunque aparenten que los reinos ellos mismos hacen sus planes y se ponen y se quitan, la mano de Dios, como dice la visión de Ezequiel de las ruedas, está al control de todo lo que sucede en este mundo y nada se le escapa de su mano. Entonces vamos a ver cuál fue esa luz que llegó con esa crisis que se dio en el 2001 y cómo la sierva de Dios y la misma Biblia, que lo vamos a ver, lo predecían, señores, al pie de la letra. ¿Por qué no se entendió esto antes? Porque es cuando llega el cumplimiento de una profecía que el Señor manda su luz para que se entienda. Yo les voy a leer algunas citas que es probable que usted quizás no las haya leído nunca, o tal vez las haya oído, pero ha oído alguna interpretación que para nada tiene que ver con la realidad. Así que yo les voy a llevar, aunque en eventos de los últimos días estaba predicho
caída de las torres, pero eso no fue un evento, un fin en sí mismo, eso fue una señal. Y en notas biográficas de Elena G. de White, en el capítulo 55, titulado El terremoto de San Francisco, ahí la sierva de Dios nos dice con mayor claridad de qué se trataba la señal que se dio con la caída de las torres. Esto está en la página 451. Miren, hermanos, lo que dice acá. Dice la sierva de Dios en el párrafo 2. ¿De dónde vino la noticia de que yo declaré que Nueva York ha de ser barrida por una ola gigantesca? Nunca lo he dicho. Yo he dicho, cuando veía los grandes edificios levantarse allí piso tras piso, miren, esta visión Elena de White la ve en 1903. Y ustedes saben que para 1976 todavía no estaban construidas las Torres Gemelas porque el arquitecto que las diseña en ese tiempo es que hace el anuncio de lo que piensan hacer. Dice ella, yo he dicho cuando veía los grandes edificios levantarse allí piso tras piso, oigan aquí, qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Vamos a ver qué sucede cuando el Señor se levanta. ¿Y qué es el sacudir de la tierra? Entonces, sigue diciendo la cita, se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18 del 1 al 3. ¿Qué es el Apocalipsis 18? Apocalipsis 18 es el mensaje del cuarto ángel. Es el ángel que viene a iluminar a la tierra con su gloria. Es, hermanos, el símbolo de la lluvia tardía para preparar al pueblo para proclamar el último mensaje que es terrible y solemne, el mensaje del tercer ángel que amenaza, que advierte a la gente, mejor dicho, en contra de recibir la marca de la bestia, mis hermanos. Y nosotros sabemos que esto está en el contexto del día falso de adoración y el verdadero día de adoración con respecto al sello de Dios, que es el sábado. Por lo tanto, el Espíritu Santo en forma de lluvia tardía tiene que venir para poder capacitar al pueblo para dar este mensaje solemne. La luz para ese tiempo es dada. ¿Cuándo qué? Cuando esas diferentes crisis llegan. Ahora, si es rechazada, hay naufragio espiritual y muerte. Pero si es aceptada, habrá progreso espiritual. Y eso es lo que ha sucedido. Ha habido una parte del pueblo de Dios que ha rechazado la luz y ha habido otra que la ha aceptado y la diferencia se está viendo al pie de la letra. Pero vamos a seguir analizando la cita y luego vamos a hablar en detalle en qué consiste más específicamente esta luz. Sigue diciendo, entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18 del 1 al 3. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra. Pero yo no tengo luz en particular con respecto a lo que ha de venir sobre Nueva York. Ven, ella no está diciendo, yo no estoy hablando de una profecía para Nueva York y ya, porque no es sobre eso a lo que me refiero, sino que la señal que ustedes van a ver ahí indicaría que las palabras de Apocalipsis 18 del 1 al 3 se cumplirían. Dice ella, y lo único que sé es que algún día los grandes edificios de esa ciudad serán derribados por el poder trastornador de Dios. Por la luz que me ha sido dada, sé que la destrucción está en el mundo. Una palabra del Señor, un toque de su poder terrible y esas masivas estructuras caerán. No podemos imaginarnos el carácter terrible de las escenas que ocurrirán. Hermanos, lo que la sierva de Dios dice, que era una señal, la caída de las torres, es que el ángel de Apocalipsis 18, esas palabras que se especifican ahí, que vamos a leer más adelante, se cumplirían. Apocalipsis 18, del 1 al 3, mire cómo lo especifica, del 1 al 3, no dice ni del 1 al 4, ni del 1 al 5, ni nada de eso, del 1 al 3. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este ángel que desciende del cielo, nosotros sabemos que un ángel es un mensaje.
así como el mensaje del primero, segundo y tercer ángeles de Apocalipsis 14, fueron un movimiento profético que el Señor levantó y es la historia del pueblo de Dios con el último mensaje de amonestación. Así este ángel que desciende del cielo con gran poder va a iluminar la tierra con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Oigan el mensaje que da. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborracible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, incluyendo a los Estados Unidos, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. O sea que este mensaje que tiene que sonar es el mensaje que denuncia los pecados de Babilonia, la confusión espiritual, porque se ha hecho ¿qué? Habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Hermanos, el mensaje que hay que dar para este tiempo es denunciar cómo este sistema católico romano es una abominación y hace que todas las naciones beban del vino de su fornicación. Y es el mensaje es una repetición del mensaje de Apocalipsis 14:9 que invita a la gente a no recibir la marca de la bestia. La advertencia, si alguno adora. Y el tercer ángel le siguió diciendo, dice Apocalipsis 14:9, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El mensaje del tercer ángel, hermanos, es un mensaje muy fuerte y este ángel poderoso tiene un objetivo, porque no se trata de que en el 9:11 el Espíritu Santo desciende para hacer una obra doble. Viene a preparar al pueblo para dar el mensaje y viene a traer el mensaje que debe ser dado, mis amados. Por lo tanto, señores, hemos llegado al tiempo del fin. Y si nosotros como pueblo, el Señor nos ha levantado para proclamar el mensaje de los tres ángeles, sabemos que es una advertencia contra los adoradores de la imagen de la bestia y de la misma bestia y de su falso día de adoración. Entonces, nosotros tenemos que dar este mensaje. Mire lo que dice aquí en Primeros Escritos, la página 277. Miren, hablando justamente del ángel de Apocalipsis 18, para que ustedes vean qué es lo que viene a hacer este mensaje. Después vi otro ángel poderoso, al que se le ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel. ¿Oyó? Este ángel poderoso, este mensaje tiene que unir su voz al mensaje del tercer ángel, que es el movimiento adventista de 1844 para acá, para dar fuerza y vigor a su mensaje. Este ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La misma descripción de Apocalipsis 18. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera, mientras clamaba con fuerte voz, ha caído la gran Babilonia. Miren el mensaje ahí. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel en Apocalipsis 8, con la mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. La obra de este ángel, oigan aquí, comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. ¿A qué ha descendido este ángel? A prepararnos para que el mensaje del tercer ángel, a medida que se vaya intensificando, se convierta en el fuerte pregón, y nosotros los adventistas sabemos claramente qué es el fuerte pregón. Así se prepara al pueblo de Dios, que viene a ser este ángel,
prepara al pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. Nosotros sabemos que la prueba de la marca de la bestia será la prueba que decidirá el destino eterno del pueblo de Dios, y de eso vamos a hablar en el siguiente audio. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. Oh, mis hermanos, Padre de la Gloria, yo no encuentro ni cómo decirles esto, porque es tan solemne que yo misma me conmuevo al saber que Cristo ha descendido en la persona de su Espíritu para capacitarnos. Es una obra que debe comenzar a tiempo, porque Cristo, para poder habilitarnos a nosotros para proclamar el fuerte pregón, tiene que sellarnos primero. Y el proceso de sellamiento es eso mismo, un proceso, mis hermanos. Luego, en el siguiente audio, vamos a analizar con más detalle, vamos a hacer una segunda parte, la obra que el Espíritu Santo ha venido a hacer. Y si es verdad que en el 9:11 se cumplen estas palabras, entonces Dios tiene que estar moviendo a su pueblo. Algunos han rechazado la luz, pero otros la tienen que haber aceptado. ¿En qué consiste en mayor detalle esa luz? ¿Qué más pasó en el 9:11 en la línea de la visión que Daniel ve en el Ulay? Todo eso lo vamos a ver. Pero mis amados, es necesario que entiendan que Cristo ha abierto el rollo profético y que el pueblo tiene que entender lo que Él está haciendo para poder ser preparado, porque ya Cristo envió su Santo Espíritu en el proceso del desarrollo y la preparación del pueblo de Dios para que pueda estar listo para la hora de la prueba que le asaltará y para proclamar el fuerte pregón. ¿Estás tú entendiendo, mi amado, mi amada, que ya Cristo ha de venir en nuestros días, que está preparando a su pueblo adventista para poder habilitarlo, para proclamar este mensaje al que se le tiene miedo hoy, que no queremos proclamarlo como iglesia? Pero eso se acabó. Porque Cristo, aunque sea con uno o con dos, va a dar su mensaje, va a capacitar a los que estén escuchando, a los humildes que tiemblen ante su palabra, los va a usar, aunque solamente sean dos. Pero sepan, mis hermanos, que ha llegado la cuenta regresiva y todos los que quieran formar parte del batallón de Dios, de este ejército en orden, que será resplandeciente como el sol, esclarecido como un ejército en orden, podrá salir y proclamar, porque Cristo va a salir vencedor y todos los que se unan a Él. Que Dios nos guarde en su infinita misericordia, que nos ayude a estar listos. Y en el siguiente audio vamos a desarrollar con más detalle en lo que consiste el mensaje que el Señor ha enviado a su pueblo desde el 89 y específicamente en el 2001. Que la paz de Jesucristo sea con cada uno de nosotros, es mi deseo y oración. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra que es maravillosa. Ayúdanos a entender, ayúdanos a despojarnos, Señor, de nuestro yo, para que tu palabra pueda ser abierta a cada uno de tus hijos sinceros y así podamos comprender el mensaje para esta hora. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el glorioso nombre de Jesús. Amén.